Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de urbanización. Recuerda, entonces, durante este tiempo que estamos hablando en la sociedad de los Estados Unidos, entonces estaba creciendo, digamos, el concepto de industrialización. Entonces, construyendo cosas en fábricas, haciendo cosas a máquina en vez de hacer cosas a mano. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Pues durante ese tiempo, ¿ok? Entonces la gran mayoría de las personas vivían en lo que se llaman, ¿ok?, granjas. ¿Ok? Trabajaron en la tierra para sacar su comida y todo eso. Pero con toda la gente que estaba saliendo de las granjas, ¿ok?, estaban buscando trabajos diferentes, mira, buscando trabajos en estos sitios que son fábricas, donde producen cosas. Entonces eso causó una concentración de muchísimas personas en el mismo sitio. ¿Okay? Esto es el crecimiento de ciudades. ¿Okay? Y ese proceso se llama urbanización. ¿Okay? Entonces, urbanización es el hecho que todas estas personas empiezan a venir, poblar una ciudad y esa ciudad va creciendo. ¿Okay? Entonces, ¿okay?, urbano quiere decir ciudad grande. Por ejemplo, si tú vives en Minneapolis, tú estás en una ciudad urbana, es una ciudad grande. Mientras, si tú vives, por ejemplo, en un sitio como, por ejemplo, Robbinsdale, ¿okay?, es una ciudad, pero no es, digamos, una ciudad urbana, es más un suburbio, como nosotros tenemos aquí. ¿Okay? Esa es la diferencia. Próximo. Con esto de mucha gente viniendo a las ciudades, eso creó muchos problemas, porque las ciudades eran, digamos, jóvenes y no tenían todas las cosas que tú y yo tenemos hoy día. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipos de problemas había creado? Pues primero había violencia, ¿okay?, personas peleando, gente haciendo daño uno al otro, ¿okay?, porque gente estaba frustrada, ¿okay?, los trabajos no funcionaban como pensaron, o a lo mejor han ido a una ciudad y una vez que llegan ahí no había, digamos, trabajo. Entonces, eso puede, mira, crecer violencia. ¿Okay? Otro problema. Entonces, si tú tienes mucha gente que está en esa ciudad y no tienen trabajo, entonces empiezan a tener cosas como robo. ¿Okay? Entonces, esto llega a ser problemas. Ahora necesitas, digamos, sistemas de policía mucho más grandes y, claro, muchas ciudades no tenían estas cosas. ¿Okay? Otro problema, contaminación. ¿Okay? Entender, todas estas personas tienen necesidades y tienen que entonces tirar su basura, ¿okay?, de cualquier forma de quitar desechos de su propio cuerpo, entonces eso iba entonces a las calles. ¿Okay? Y entonces eso creó muchos problemas de contaminación. Y luego, falta de casas, porque muchas de esas ciudades eran, mira, como eran jóvenes y pequeñas, entonces no tenían suficientes casas para todas las personas. ¿Okay? Entonces, eso fue el problema. Encima, muchas de las casas estaban hechas de madera. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si tienes muchas casas de madera, ¿okay?, y no hay electricidad, nada de estas cosas, entonces había muchos casos de fuegos de casas. Right? Incluso había, que es difícil para creerlo, pero había gente, mira, los bomberos, que no había bomberos, gente, mira, que quitarían los fuegos. Y esas personas entonces muchas veces eran bomberos privados. ¿Okay? Y a veces estos bomberos privados, ¿okay?, es decir, que tú pagaste a alguien para apagar los fuegos. Había muchos casos cuando los bomberos encendieron los fuegos ellos. Entonces, había muchos casos que los bomberos empezaron los propios fuegos. Eso es malo. Bueno, chicos, ahora entiendes un poquito sobre urbanización, el crecimiento de ciudades en este país. ¿Okay? Espero que eso te haya ayudado.